Señoras, señores, les recordamos que deben mantener en silencio sus dispositivos móviles. Las jornadas van a continuar. ¿Tienes agüita? Tenemos todo en su sitio. Muy buenos días de nuevo. Entramos en la mesa redonda después de esa charla, conferencia que nos ha dado José Antonio Sánchez, que nos ha colocado a todos en su sitio y nos ha colocado a nosotros donde estamos ahora sentaditos, que no sabemos como creativos qué vamos a decir. Pero bueno, intentaremos por lo menos hablar de nosotros mismos. Bien, por una parte, los que estamos aquí son Ernesto Caballero, autor teatral, director de escena y pedagogo, y en la actualidad director del Centro Dramático Nacional del 2012. Y gracias a él y a todo su equipo, pues estamos aquí sentados y organizando estas jornadas. Tenemos a Mónica Runde, que es coreógrafa, bailarina, docente y directora de la compañía 10 y 10 y Danza, desde su fundación en 1989. Tenemos a Juan Gómez Cornejo, iluminador y director técnico y director de la Asociación de Autores de Iluminación AI. Y por último, a Álvaro Luna, creador audiovisual en cine, en documental y videoarte, así como la inclusión de vídeos en las artes escénicas. Bueno, y uno mismo, pues también soy escenógrafo, creador visual y docente y profesor de espacio escénico en la RESAC. Hasta ahora estamos
hablando de la escenografía y de escenógrafos y de creadores plásticos y artísticos, pero hay más gente dentro de las artes escénicas que trabajan con el espacio. Y hoy, de alguna manera, están aquí sentados representantes de otras disciplinas artísticas, pero que también trabajan las artes escénicas y que trabajan también con el espacio. Por ejemplo, tenemos a Mónica Runde, que trabaja desde el movimiento y la coreografía para crear espacio. Tenemos a Ernesto Caballero, que trabaja desde la palabra, desde la dirección, para crear espacio. Tenemos a Juan Gómez Cornejo, que trabaja desde la luz, y Álvaro de Luna desde el audiovisual. Es decir, son personas, creadores, que están diariamente trabajando con el espacio. Yo tengo preparadas dos primeras preguntas, que es cómo trabajáis con el espacio cuando vosotros sois los propios creadores, los propios que dirigen la propia acción, y la siguiente es qué diferencia hay cuando ese espacio está trabajado también con una persona que se dedica a la escenografía en colaboración. Entonces, yo ya dejo las preguntas abiertas a que los compañeros hablen. Como queráis. Adelante. Yo quiero decir una cosa antes de nada, que nos habéis hecho una gran faena, ponernos aquí después de José Antonio, porque nosotros somos de... Bueno, no tenemos mucha teoría sobre el tema, somos de campo y nos dedicamos a esto para que no se nos vea, que ahora esto es un problema aquí. Pero bueno, pues vamos a tratar ya de... que has empezado a hablar, te toca. Vale, bueno. A ver, yo, digamos como iluminador, y por la historia, que este arte es un arte muy joven y que ha ido siempre a la zaga, digamos que siempre me he incorporado a los equipos y, por desgracia, históricamente casi a última hora. Desde que esto no lo estamos tomando un poquito más en serio, y yo procuro tomármelo en serio porque me gusta y me apasiona, lógicamente procuro entrar en los procesos desde el principio, porque desde el principio tienes mucho que aportar y mucho que decir, no solo por defender lo que tú haces, sino porque el proyecto tenga un sentido y una unidad razonable y que el camino a seguir sea siempre, por todos los componentes del equipo artístico, el mismo. Y, lógicamente, siguiendo la directriz de un director, ¿no? Entonces, en esa medida, siempre procuras participar. En mi caso, procuro incorporarme a los proyectos desde el primer momento que se lee la función y en esa medida pues tomar parte y opinar y tratar de canalizar lo que vamos a hacer, también siempre desde el punto de vista de la luz, ¿no? Este es mi caso y no siempre es así. Yo soy afortunada porque siempre, en los últimos años, siempre estoy incorporado desde el principio. Lógicamente la luz alumbra. Quiero decir, no solamente sirve para componer artísticamente, sino que tiene una función práctica, que es que se vea y que lo que se cuenta en un escenario llegue al público de la mejor manera posible. Este es uno de los objetivos fundamentales. Luego hay otros. De la misma manera que un espacio, que un director con sus actores, que el espacio hace una propuesta dramática, pues la luz también creo que es un elemento más, igual de importante que el resto, para que esa propuesta tenga un sentido y tenga una forma personal de expresar, ¿no? Entonces, bueno, digamos que los proyectos cada uno son diferentes y depende cómo llegan, pues tú los acometes de una manera o de otra. Como digo, procuro siempre acometerlos en su inicio y mamarlos de alguna manera para que eso tenga el mejor de los sentidos. Sigue. Bueno, yo cuando soy yo la que crea el espacio escénico, porque en realidad a mí me gusta trabajar con escenógrafos, bueno, llevo 12 años con la misma escenógrafa, Elisa Sanz, pero cuando el espacio lo tengo que crear yo sola, normalmente creo un espacio que haga que el espectador vaya al mundo donde yo quiero que vaya. El último trabajo, además, utilicé audiovisuales y para mí era fundamental que el audiovisual no fuera una postal que estuviera ahí detrás, sino que, de hecho, además, los bailarines íbamos todos vestidos en blanco, de manera que entrábamos y salíamos de distintas texturas de la pantalla. Básicamente,
al tener un lenguaje que no es tan claro o tan directo como es ahora mismo la palabra, si yo hago... No os habéis enterado de nada, básicamente. Entonces, a mí todo lo que hace el espacio escénico, y en danza la luz es fundamental porque no solo ilumina, no estoy de acuerdo, a veces es hasta un personaje, lo que hace es que esto lo entendáis, o por lo menos yo os consiga llevar al mundo al que yo os quiero llevar. Es decir, a mí me das una silla y yo a través de la silla voy a sacar todo el movimiento y todo el juego que le pueda sacar a la silla, ya sea una silla normal, una silla pequeñita o una silla enorme. Entonces, según lo que os quiera contar, me plantearé que la silla sea así de pequeñita, como en la última producción, o en una producción que teníamos unas sillas de 3 metros. Entonces, para mí es fundamental que el espacio amplíe mi vocabulario, para que lo que yo quiero contar llegue al espectador. Ahora sigue. Te toca. Desde la palabra. A ver, como autor y como director. Como autor, poquito. Como autor, pues evidentemente cuando escribes pues, concibes espacios, eso se llama espacio dramático, que son espacios, y procuro como autor, a lo mejor porque como tengo esta doble naturaleza, procuro que sean eso, que se queden simplemente reducidos a la ensoñación del lector. Y que sean sugerencias para... Es decir, es verdad que escribo en perspectiva de puesta en escena, pero como director de escena no me gusta que ilustren el espacio que está sugerido en el texto. Creo que el creador escénico tiene que, he utilizado la palabra alumbrar o iluminar, tiene que iluminar el texto. Y por tanto los espacios, como todo en el teatro es metafórico, pues evidentemente muchas veces la mera ilustración de ese espacio que está señalado en el texto es paradójicamente traicionar al texto, porque uno escribe, como digo, en esa dimensión metafórica, y lo que uno busca de un director o creador escénico o escenógrafo es que bueno, pues extraiga toda la potencialidad, toda la elocuencia de ese texto. Por eso no me gusta que me sean fieles los directores o los escenógrafos, sino que, pues, en fin, que sea un punto de partida para creaciones que creo que tienen que tener mucha más resonancia y más elocuencia, porque creo que el hecho teatral, por lo menos en estos momentos, surge de una confrontación, a veces afortunada, a veces desafortunada, entre distintos creadores, ¿no? Es decir, ya supongo que ya se habrá hablado de esto, ¿no? Ya está esta idea de que al principio fue el verbo y luego todo es subsidiario de esa palabra, pues yo creo que esto ya no, en fin, no es así. Y luego, como digo, y como director, pues precisamente por esta razón, pues procuro trascender lo que es la mera ilustración descriptiva, siempre teniendo en cuenta una cosa que últimamente es lo que más me preocupa, que es la recepción, porque si hay algún en fin, motor primero del fenómeno del hecho teatral es el espectador, y la recepción del espectador finalmente la determina una cosa que se llama arquitectura, y yo cada vez tengo más presente a la hora de iniciar cualquier proceso de creación la propia arquitectura del teatro. Es decir, no es lo mismo un proyecto, y ahora estoy proyectando, voy a poner en pie Rinoceronte de Ionesco. Seguramente mis concepciones de puesta en escena no son las mismas si lo concibo para este teatro que para el María Guerrero. Cambia absolutamente las condiciones de recepción, ¿no? Y finalmente, una última cosa, ya termino, creo que en este juego, en esta apuesta, es fundamental el actor, un actor que tiene que jugar con el espacio, porque evidentemente la propia distancia, tú, Mónica, lo sabes, dice tantas cosas que el concepto espacial también deviene en un actor más, y el actor creo que debe ser capaz de jugar no solamente con las relaciones proxémicas con el compañero, sino también
con lo que es el conjunto de la arquitectura del espacio de representación. Muy bien. Pues cuentas. ¿Qué puede aportar el vídeo en la creación de espacios en el teatro, ¿no? Por un lado, podemos hablar de que el espacio se empieza por lo físico, por las coordenadas, por las X, las Y, los elementos físicos, y el vídeo yo creo que puede aportar un poco de organicidad, una organicidad que trasciende del espacio y del tiempo concreto de la obra para llevárnoslo a la creación de sensaciones. Un poco lo que decía Mónica, ¿no? La creación de sensaciones que no tienen por qué tener una línea directa de entendimiento, pero que sitúan al espectador de alguna manera en un espacio que es el verdadero espacio, que es el que tenemos que crear, ¿no? No el espacio físico, sino el espacio reflexivo. El espacio reflexivo antes he oído a José Antonio decir, de la producción simbólica, ¿no? Entonces, creo que el vídeo tiene ese punto para poder avanzar en la creación de contenido para que el espectador se posicione ahí, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, lo que decía Ernesto, de que él no lo piensa igual si es para un teatro o para otro, para mí la implicación que tiene el espacio, ya no el escénico, ya no solo el escenario, sino el teatro en sí, es muy importante. La importancia del contenedor a mí me permite grabar en todas las partes del teatro. O sea, es como un intercambio de energía. No solo es el escenario, sino que yo puedo hacer pequeñas representaciones en diferentes sitios del teatro y que después hagamos una elipsis temporal para proyectarlo a la hora de verlo en la obra, ¿no? O sea, habría pocos sitios en este teatro que no haya grabado yo algo para alguna obra, ¿sabes? Desde la azotea hasta debajo del escenario, no sé, podríamos grabar cosas completamente figurativas, secuencias que ocurren en un bar y irnos a un bar. Pero la diferencia del lenguaje cinematográfico respecto al teatral es precisamente eso, ¿no? Que podemos tener una distancia en la creación de un espacio más onírico que se entienda igual que uno figurativo y que encima aporte otro tipo de sensaciones, ¿no? Ahora ya que estoy contigo, ¿cómo has utilizado alguna vez la imagen o cómo podría decirte? ¿De qué manera te gustaría utilizar la imagen audiovisual que todavía hasta este momento no la has utilizado en teatro? Falta cierta... O sea, yo soy el último... Si Juan dice que entran los procesos ya tarde, yo llego tardísimo. Normalmente, aunque intento estar en las previas, no siempre es fácil y entonces es difícil tomar partido en lo que es la puesta en escena general de la obra, ¿no? Por suerte cada vez hay más... O sea, yo creo que el teatro es un trabajo eminentemente colaborativo. No creo en la creación personal como algo único. Entonces, para mí el trabajo en equipo es lo que hace que tenga un resultado final la obra. ¿Qué es lo que me gustaría hacer que todavía no he hecho? Multitud de cosas, la verdad. Falta cierta valentía para proponer cosas que muchas veces se quedan en las reuniones previas y después no se ponen en marcha, ¿no? Porque poco a poco se va retrayendo, te vas volviendo conservador a lo largo del proceso de ensayos, a lo largo de... Entonces, poquito a poco los directores, en este caso le tiro el guante un poco a Ernesto, ¿sabes? Se van agarrando un poquito a lo que tienen, a lo seguro, ¿no? ¿Sabes? Pero que también está bien, que es un ejercicio de limpieza al fin y al cabo, ¿no? Pero sí me gustaría tener un poquito más de tiempo, por ejemplo, para poder proponer y experimentar cosas. Porque si en algo cambia la escenografía del trabajo de vídeo, es en la flexibilidad del vídeo. La flexibilidad del vídeo aporta que tú puedes tener un diseño previo. Un escenógrafo normalmente lee la obra, habla con el director y tiene un trabajo previo de investigación y propone un espacio. Pero no tiene en cuenta, o casi nunca se tiene en cuenta, el ensayo de los actores. Cuando llegan los actores se encuentran el espacio ya hecho. Sin embargo, el vídeo no. Yo he llegado con el mismo proceso que un escenógrafo a un proceso de ensayos y me he dado cuenta de que todo lo que había hecho no servía para nada, porque la obra iba por otro lado. Y entonces el vídeo sí te permite esa flexibilidad, ¿no? Esa flexibilidad para cambiar
el camino que hay que seguir para comunicar. Algunas veces esa flexibilidad se confunde y te piden cosas el día antes de estrenar, ¿sabes? Entonces, bueno, está bien la flexibilidad hasta cierto punto, ¿sabes? Porque uno también tiene que dormir, tiene que, ¿sabes? Pero bueno, yo creo que es un valor a aportar, ¿no?, en la disciplina al teatro, ¿no? Estabas hablando el tema de la relación con el cuerpo y yo lo uno un poco a... Si Mónica ha trabajado con el medio audiovisual y de qué manera has dado a entender con el lenguaje audiovisual parte del contenido de la obra. Lo que pasa es que en el caso en el que yo... Bueno, he trabajado 2 veces con audiovisual. Uno era muy obvio porque nos reunimos Teresa Nieto, Carmen Werner y Mónica Runde, hicimos unas cartas al director. Y el único vídeo que aparecía era nosotras de pequeña, pues rescatamos los Super 8s. Y entonces era un poco como el inicio de la obra. Entonces eso era meramente documental. Y la última vez no trabajé con un videoartista porque me fui a trabajar a México, a Ciudad de México, y yo acababa de hacer unos cursos de edición, composición, grabación y tal, y me metí yo a hacerlo todo. ¿Por qué? Porque en realidad yo llevo ya 2 obras donde no voy con una estructura dramática, porque yo en danza no hablo de dramaturgia, hablo siempre de estructura dramática. Creo que estamos más cerca de la estructura musical que la dramaturgia textual. Últimamente creo sobre improvisaciones y la obra se va haciendo por el camino, con lo cual, si quieres trabajar conmigo, vamos componiendo juntos. Fenomenal. Entonces es un proceso... Delante de la gente, ¿eh? Sí, sí. Esto ha quedado grabado. Vale. Con lo cual es un proceso conjunto de todo el equipo. Cuando soy yo creadora, en este caso pues trabajo con Juan, pero yo estoy como productora e intérprete, yo ahora no estoy creando. Pero a mí, yo reúno el equipo creativo desde el primer día, les cuento, antes les contaba pues qué estructura tenía más o menos en mi cabeza, y sí recuerdo que la primera vez que he trabajado de esta manera ha sido con Tristras, y además ha dado un vuelco a mi trabajo y al espacio escénico de alguna manera porque hemos ido creando todos juntos, la luz, la escenografía, el vestuario. Pero fue muy divertido porque yo hice la primera reunión y Elisa preguntó, bueno, ¿de qué va este año? Y dije, pues no tengo ni idea. Y recuerdo que tiró el bolígrafo y dijo, ¿y qué hacemos aquí? Pero ahora es como un poco la manera que a mí me apetece ir componiendo las obras. Es decir, empiezo desde la nada. Empezamos a ver qué es lo que nos van dando los bailarines, por dónde se mueven, por dónde va la luz, qué ocurre con el vídeo, y a partir de ahí se va surgiendo toda la obra. Claro, se estaba hablando ayer mismo, ¿no?, de cuál era el punto de partida, si se podía partir desde una cosa que no fuera el verbo o que no fuera el texto. Claro, en vuestro caso en la danza es mucho más común, ¿no? También se puede partir no solo de un objeto, porque se puede partir de un objeto, de una instalación, pero también de un objeto virtual, ¿no?, de un vídeo, de un documento, ¿sabes?, visual, y se puede trabajar a partir de ahí, ¿no? Y muchas veces se olvida que el vídeo es un objeto más físico o virtual, pero es un objeto más, ¿no? Bueno, está muy bien esta pregunta porque también iba relacionada también con Juan. ¿A ti te ha venido alguien de algún equipo y te ha dicho, hazme una iluminación y sobre eso yo monto un espectáculo? Pues mira, lo llevo soñando bastante tiempo. Y de hecho, es verdad que tenemos ahí una idea con Alfredo Sanzol de decir, bueno, antes no me he expresado bien porque me he ido por los cerros de Úbeda tratando de justificar mi oficio y no te he contado que efectivamente no, la luz no solo alumbra, crea espacios, confío cada vez más en su propiedad arquitectónica porque crea arquitectura de luz, que es un término que comparto con mucha gente, y que eso te permite hacer escenografías, por decirlo de alguna manera, simplemente con luz. A mí me encantaría, y vamos a tratar de hacerlo en algún momento, porque Alfredo me dijo, me gustaría escribir algo en donde tú propongas un espacio de la luz y yo me muevo en él.
tristemente estas cosas no las puedes hacer comercialmente, las tienes que hacer en un laboratorio, que no tenemos muchos, y agradecido, Ernesto, porque estás poniendo en marcha este tipo de cosas. Y realmente, claro, había un actor maravilloso que decía los experimentos con casera, ¿no? Este tipo de cosas las puedes hacer cuando tienes espacio y no afecta a la taquilla. Pero sí que me apetecería. Últimamente estoy mosqueado porque me están pidiendo que haga espacios de luz solo. Pero no es una reflexión intelectual y que confíen en mi capacidad para hacer un espectáculo simplemente con luz y actores. No, es que no hay pasta. Y entonces te dice, esto, confiamos, te hemos llamado a ti porque esto va a ser la repera. O sea, cámara negra y tú te haces la luz. Entonces, me gustaría que esta demanda fuera un poco más intelectual, no tan sumamente práctica. Y luego se olvidan, realmente se olvidan porque dices, bueno, claro, si tú tienes que hacer una farmacia, pones un cartel y ya está. Si tienes que hacer una farmacia solo con luz, pues bueno, buscas un luminoso, en fin, es más complicado. Se olvidan de que Pueden tener una pantalla. un vídeo. Bueno, puedes tener una filmina, Tenemos perdóname. una pantalla y un proyector, que es otra de las frases famosas, ¿sabes?, de los productores. Tenemos una pantalla y un proyector. Sí. O ponemos una diapositiva, que ahora le llamamos videoescena, pero han sido filminas toda la vida. Toda la vida. No, que quiero decir que últimamente la demanda viene más de una necesidad y de una carencia, y eso me preocupa más. Me gustaría pues decir, vamos a elegir un camino como modo de investigar, como modo de experimentar y como modo de crear nuevos lenguajes, ¿no? Es muy pretencioso esto, pero y no, viene por una carencia absoluta de medios y de ir a montar en el día y de todo esto. Y me piden esa forma de trabajar pensando que esto es más barato, y realmente la luz es maravillosa, pero es una herramienta sumamente complicada. Y para iluminar hacen falta focos, y para crear un estilo y una serie de cosas particulares necesitas unos focos especiales y un ordenador, y es muy aburrido la técnica, ¿no? Y es caro, igual de caro o más que llevar 4 teloncitos, teloncitos, no, es maravilloso los teloncitos, quiero decir, o 4 practicables que están más de moda, ¿no? Entonces, bueno, pues que efectivamente yo confío mucho en las propiedades de la luz, incluso para hacer espacios, pero me gusta la interrelación y tampoco quiero tanta responsabilidad. Me gustaría como experimento en un momento dado, y creo que podría salir una cosa curiosa, pero bueno, cuando lo hagamos, a ver si... Bueno, creo que hay muchos creadores aquí y podéis plantearle. Sí, ahora me recuerdo de que estaba pensando que Luces de Bohemia, todas las acotaciones, las didascalias, son indicaciones de luz. Es decir, bueno, el propio título habla de decir que hay un generador desde la luz que ya Valle lo plantea. Para mí mi autor preferido es Valle Inclán, pero ¿por qué? Porque es que no tengo que hacer nada, solo tengo que leerlo. Leerlo y seguir sus sugerencias. Luego hay miles de maneras de interpretarlo. Pero he de decir que siempre que se leen las acotaciones me molesta, porque esas acotaciones no eran para ser leídas, eran para ser visualizadas, puestas en escena. Digo, Valle Inclán hay que hacerlo como él se imaginaba, pasado por nuestro tamiz intelectual y contemporáneo, pero es que está escrito. Es como leer una obra de Nieva, que vamos a tener la fortuna de hacer Salvator Rosa. Y a mí me parecen autores que ellos tienen un imaginario al escribir, que tú tienes que ser fiel a lo que ellos hablan y a lo que ellos cuentan. Luego la puedes cagar hablando, pero está ahí, o sea, solo hay que chuparlo, absorberlo y es verdad. En el caso de Nieva, ¿verdad?, está muy bien lo que dices, porque además tiene un componente escenográfico, la propia palabra de Nieva es escenografía, ¿no? Es que creo que es de nuestros hombres del Renacimiento actuales que todavía conserva ese espíritu de... Entramos muy bien en el tema de la palabra como concepto espacio. Pero primero se lo voy a preguntar a Mónica, porque Mónica ha utilizado muchas veces la palabra en sus coreografías, y siempre nos gustaría saber cómo has utilizado la palabra dentro de la coreografía como espacio, porque después a Ernesto le preguntaré cómo utiliza el movimiento y el cuerpo con los actores, que también es otra forma de trabajar a nivel de crear espacio con las formas. Entonces... Bueno, me vuelvo siempre a mi última obra, porque es como la más reciente. Solo había una palabra, no. Bueno, importante. Sí. Positivo.
¿Eh? Positivo, digo. Sí, bueno, sí era positivo porque transcurría después de casi 15 minutos de unos bailarines sin parar de moverse, estaban agotados, el público le veías como diciendo, por favor, que se paren, que se paren, que se paren, y hasta que yo no decía no, que lo gritaba. Entonces, la palabra en ese caso para mí era como una manera de cortar el tiempo, más que el espacio. ¿Sí? A partir de ahí todo el espacio se cambiaba, pero era una manera de cortar un tempo que había en ese momento, que era, ya llegaba a ser irritante, entonces era como una manera clara, concisa. Poco más he utilizado yo la palabra, ¿eh? No crees que yo la he utilizado mucho. Es que vi hace tiempo una obra que también estaba... Cartas al director. Natalia Menéndez, Cartas al que director, estaba- pero en eso este es. caso las palabras eran directamente una carta al director. carta. Entonces, bueno, por el tipo de espectáculo que era un poco reivindicativo, mi carta al director pues hablaba de condiciones laborales, el de Teresa hablaba del paso de la edad y Carmen, como siempre, era abstracto absolutamente. Entonces es que esa es una producción muy particular, porque es una producción como homenaje a las históricas que quedamos aquí en este país, en esta ciudad. De cara a la pregunta que te comentaba, en los últimos montajes donde he participado, empiezas a utilizar el cuerpo de los actores como elemento escenográfico. Sí, pero eso es consustancial. Esta misma pregunta que me acabas de hacer, que estamos aquí tan juntitos, me la haces sentado allí ahí en la puerta de esa maravillosa verde, con el mismo tono, lo mismo. Yo estoy en la misma posición, tú estás igual allí y con estos 10 metros de distancia. Y claro, nada es inocente. El mismo tono tal significa absolutamente diferente. Genera una situación, un discurso completamente diferente. Entonces, claro, pues uno maneja eso. ¿Eso dónde lo aprende? Pues en mi caso lo he aprendido fundamentalmente de la pintura, no de otro lugar, no de la práctica escénica ni nada. Eso, bueno, luego vas haciendo el oficio, pero yo solo he aprendido de la pintura. Fundamentalmente la pintura barroca, que es de por sí muy teatral. Entonces, claro, el gesto, las relaciones físicas, bueno, pues todo eso lo aprendes y, claro, lo aplicas y claro, y te das cuenta que ya puedes decir misa, o ya puede decir misa el actor, en este caso, que si está aquí o está allá, pues está diciendo cosas diferentes. Eso, evidentemente. Luego es verdad que el cuerpo del actor adquiere una elocuencia que es así una de las grandes aportaciones del mundo de la danza. Y afortunadamente, pues desde hace ya mucho tiempo, el arte del actor dejó de ser pues un arte del decir o de la declamación, y evidentemente hoy en día ya nadie habla de qué bien dice el verso, sino habría que decir qué bien actúa el verso. El verso hay que pasarlo por el cuerpo, por lo físico, porque si no, pues aquello ya no... Y entonces yo creo que eso, bueno, pues en fin, yo creo que todos los que aquí nos dedicamos a esto sabemos que hoy en día pues el lenguaje, y evidentemente se funde, por lo que digo, ahora mismo se funde el elemento visual con el elemento textual. Y me parece y desde ese punto de vista, para que tenga una mayor elocuencia todo esto lo que contamos, es fundamental lo que se ha señalado aquí, los procesos. Es decir, desde el primer momento y durante tiene que estar el equipo, porque además así evitaremos esa especie de efecto de pasarela, cibeles de genialidades, que muchas veces muchos proyectos, según se vas como aportando. O sea, ahora se junta el escenógrafo, ahora el iluminador, ahora el audiovisual, ahora el coreógrafo. Y entonces al final aquello pues es, como digo, una especie de pastiche de genialidades, pero que teatralmente es una iniciativa frustrada, porque seguramente no se ha cuidado el proceso desde el primer momento. Nos va a quedar solo ya como 25 minutos para que empecéis con las preguntas, pero vamos a hacer a esta segunda parte, darle la vuelta, como ha sido también todo el proceso que nos ha comentado antes José Antonio Sánchez, el compromiso con el propio tiempo. Es decir, nosotros creo que tenemos que crear presente para crear futuro. La siguiente pregunta es, si tenemos un compromiso con el propio tiempo, ¿de qué manera
¿Podéis trabajar vosotros ahora con lo que está sucediendo a nuestro alrededor, con la política, con la acción social? ¿Y cómo puede influir eso en vuestro trabajo? La creación del espacio reflexivo yo creo que es fundamental, como decía antes. Creo que el compromiso viene a partir de ahí. Creo que el compromiso está en intentar crear ese espacio de reflexión para que cada uno tome las conclusiones que quiera tomar, ¿no? Es importante los espacios teatrales, ¿no? Los centros de cultura. Es importantísimo que sean centros donde la gente vaya a practicar el pensamiento, de alguna manera, ¿no? Últimamente, con la situación de crisis que tenemos y tal, hay 4 palabras terribles, bueno, 2 palabras terribles que no hay que confundirlas, que una es adaptación, que es como no hay dinero, te tienes que adaptar, que está bien, pero no es sumisión. O sea, una cosa es adaptarte y otra cosa es a todo que sí. O sea, no. Hay que elegir lo que uno quiere y luchar por ello, ¿no? Aunque en ese momento tengas un conflicto personal. Por ejemplo, un ejemplo práctico en este teatro. Hay conflictos laborales como en cualquier otro teatro público y hay un momento en el que tus demandas como creador superan absolutamente la posibilidad del teatro de dártelas. Ya no solo de material, sino de material de personal técnico, ¿no? Porque el teatro es incapaz de servir la cantidad de gente que tú necesitas. Claro, ahí está, por un lado, tu parte egoísta que dice que yo he venido aquí con mi producto a crear y no me dejáis trabajar. Y por otro lado está el entendimiento de esa gente que dice es que no tenemos más, ¿no? Entonces, es difícil el equilibrio, ¿no? Porque tú lo entiendes, ¿sabes? Lo entiendes perfectamente la reivindicación, entiendes perfectamente, porque la economía de medios se confunde con, bueno, si lo han hecho así, es que se puede hacer así. Si lo haces con menos y tienes el mismo resultado, es que no sé por qué os quejáis. Entonces hay un conflicto ahí difícil, de equilibrio difícil, ¿no? Por un lado. Y por otro lado es más en el teatro privado, la confusión entre las palabras interdisciplinar y multidisciplinar. Ya casi no hay oficios. Llega el director, que además es escenógrafo y que hace las luces con el técnico de luces y que ha escrito el texto y a veces incluso actúa, ¿no? Y eso es estupendo porque, oye, qué baratito nos ha salido y qué resultado más bueno, ¿no? Bueno, y como decía antes, yo creo que el oficio es plenamente colaborativo. O sea, a mí no me llenaría hacer un producto único saliendo de mí, porque el intercambio de ideas es una de las razones que me hace dedicarme a esto y ser feliz, ¿no? Eso, bueno. No, pero yo me refería un poquito también, al margen de lo que acabas de comentar, cómo influye tu entorno a la hora de hacer tu creación. ¿Cómo influye mi entorno a la hora de hacer mi creación? Ay. No sé, empezar vosotros. Pasamos a la siguiente pregunta. Su palabra. Hombre, es evidente que, por lo menos en mi caso, que las últimas producciones son desde la improvisación, lo que traéis puesto en la mochila sale al escenario. Claro. Es evidente. Sí me gustaría, que él lo ha mencionado un poco y que tiene que ver con lo que él acaba de decir, sí me gustaría que desde lo público, porque desde lo privado lo veo difícil, si hubiera un sitio para poder tener un tiempo más largo de investigación, de dejarte influenciar más por tu entorno, de tener un público no participativo en el acto escénico, sino más en ese proceso de investigación, de poder compartir esos ensayos, ese proceso creativo de alguna manera y dejarme influenciar un poco más por qué opina ese señor que está ahí sentado, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que solo se puede hacer desde lo público, desde lo privado sería carísimo. Pero yo creo que hace falta un sitio de investigación donde esas sinergias entre el vídeo, la luz, la escenografía, el vestuario, que además a mí no me gusta dividirlo tanto, porque la luz, he dicho, puede ser un personaje y también puede ser escenografía, y el vídeo le ocurre lo mismo, y un vestuario puede ser escenografía y una escenografía puede ser vestuario. Entonces yo creo que estamos en un momento
que eso quizás también es parte de la influencia que tenemos de lo que está ocurriendo en el exterior. Es como que las barreras están desapareciendo de alguna manera y ojalá desaparezcan del todo. Entonces yo creo que en el momento en que trabajas desde una improvisación, insisto, tus maletitas las estás metiendo en la sala de ensayo. Entonces todo lo que tienes alrededor te influencia, lógicamente. Juan. Bueno, es que es difícil la pregunta. Es muy difícil. Nuestro entorno nos influye a título personal, a título profesional, a nivel artístico. Creo que el teatro es chupa de todo y estamos ahí para reflejar lo que pasa en la sociedad. Evidentemente, cuando te pones a hacer una función no es lo mismo que estén sucediendo unas cosas en la calle que estén sucediendo otras. En nuestro caso, y por lo complicado de nuestra herramienta, influye muchísimo porque no hay medios y te tienes que adaptar. ¿Cómo lo acepto en mi caso? Pues decir, nos quitamos el ego, nos quitamos las comillas de artista y a veces hacemos cosas porque hay que hacerlas, porque socialmente hay que hacerlas y porque te apetece, pero sin poniendo una barrera a tus metas artísticas, ¿no? No sé, por poner un ejemplo, seguramente si yo hubiera tenido que hacer uno de los espectáculos más así, con más éxito, que es El intérprete con Asier Echandía, y ha surgido de la modestia y colaboración desinteresada de todos sus miembros, entre los cuales me incluyo, pues seguramente esto se hubiera hecho de otra manera. Yo diría, van a la latina y digo, yo por favor tacharme, pero no, hay que hacerlo porque se hacen yo no sé por qué hay tanta programación. Yo no me da la cabeza para leer tantísima programación que hay en los teatros privados, en las salas pequeñas, en las salas alternativas. No me da, yo no sé cómo. Entonces, en esa medida nuestro oficio se está resquebrajando, ¿no? Porque tienes que ir allí y ayudas a la gente y dices, bueno, vamos a hacerlo con lo poco que haya, lo haces lo más digno posible. Pero es tremendo, yo creo que esto es muy peligroso. Esto es sumamente peligroso para nuestros oficios. Se está haciendo arte de la carencia y yo creo que eso no es. Yo creo que eso no... Igual sí, que seguro que habrá... Sí, pero yo no... Quiero decir que ya no es... quiero decir que el teatro argentino maravilloso y gente a la que admiro y que trabajo con ellos, dices, bueno, es que no necesitan luces, efectivamente, no necesitan luces. Pero ellos no han llegado ahí porque no quieran usar luces, es porque no las tenían. Entonces nosotros no podemos copiar las cosas malas, tenemos que copiar las buenas. Y las buenas es que si hay medios, hagámoslos con medios. Si hay luces, esto forma parte del lenguaje teatral. Colaboramos a contar historias. Entonces, yo qué sé, no sé, afecta de todo modo lo que pasa socialmente en nuestro trabajo, ¿no? Si eso se transcribe artísticamente a lo que haces, pues no lo sé, no sé. En este caso, la herramienta está tan condicionada que a veces no puedes hacer el cubrir mínimos y ya está. Y lo haces porque te apetece, porque tienes que seguir trabajando y porque quieres que esas historias sigan saliendo. Pero yo sí que veo un punto peligrosísimo en esto de la crisis porque está siendo justificación de hacer las cosas mal. Y no, yo creo que no debe de ser así, ¿no? Yo pienso que para ir poco a poco terminando, hay una pregunta, es decir, ¿no pensáis que hay una variedad muy grande y maravillosa en los últimos años a nivel de teatro y de las artes escénicas en España, que está resurgiendo? Sí. Yo estoy de acuerdo. Apoyamos la moción. Creo que hay talento a raudales. Creo que... Sí, ¿verdad? Sí, claro, es indudable, eso es incuestionable. Y bueno, ya casi como... También yo creo que hay mucha más gente preparada. O sea, en los 70s, 80 todo era muy artesano y era desde el hacer y el ir aprendiendo, y ahora hay gente sentada aquí que ha estudiado escenografía, que ha estudiado espacio escénico, que ha estudiado ciertas cosas. Entonces eso te da unos jóvenes muy preparados. Bueno, pues con estos jóvenes preparados, ¿queréis decir alguna cosa más para terminar o entramos ya directamente en debate? Bueno, pues si hay algún micrófono por ahí, podéis empezar a levantar las manos, si queréis. Que nos suban un poquito la luz de la sala. Que nos suban un poco la luz. A verle la carita. Uy, que cae. Pues parece que no, o no, que no.
O lo hemos dicho todo o Por muy interesado, ¿no? no es nada interesante. Bueno, ya está todo dicho. Ah, mira, ahí va. Buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero deciros que me habéis encantado los 5. Muchísimas gracias. Yo me he quedado alucinado, de verdad. Yo quería hacer una pregunta. Me ha gustado mucho lo que ha dicho Mónica sobre la luz. Yo también creo que la luz es pues un personaje más o un bailarín más. Y mi pregunta es, ¿pensáis que el sonido es o puede llegar a ser un bailarín más o un actor más? Muchas gracias. Por supuesto. ¿Quién contesta? Mónica, te toca. Me toca contestar a mí, por supuesto, Por implicado. y sobre todo en el mundo de la danza. Yo puedo terminar una coreografía sentándome en el suelo y diciéndote escucha y que te caiga un lagrimón y lo que estás escuchando es un Schubert maravilloso, por ejemplo. O sea, por supuesto que puede ser un personaje más, indudablemente. Yo es que pienso que todos esos elementos son personajes, todos. Sobre todo en nuestro caso, donde nuestro lenguaje no es tan directo. O sea, mi lenguaje está más cerca del suyo que del suyo, en cierto modo. Esa abstracción te hace que casi todo pueda ser un personaje dentro de tu producción o dentro de tu creación. Bueno, cercano a esto da la casualidad que había traído un texto de Artaud, que era Ya no hay firmamento, y todos son acotaciones sonoras, espaciales, de color, y de ahí se monta todo un espectáculo. Y todo ello son esas acotaciones que hablas tú, donde el sonido es espacio. Que después, cuando terminemos, si queréis, os leo algo, ¿verdad? Porque si no podemos estar mucho tiempo con ello. Que, por cierto, hablando del sonido, ellos se quejan de la cuestión técnica. Yo te diré que la mayor carencia en los teatros en este país es a nivel sonido. O sea, el querer tener unos graves que muevan al público y que eso no haya en ese teatro, así, o que quieras tener una vuelta para los bailarines porque no necesitas la música cañera y solo hay una pea. Entonces, a nivel técnico, yo creo que en sonido estamos peor en este país que a nivel iluminación o vídeo. Bueno, bueno, por supuesto yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el compañero antes, ¿no? De estar encantados aquí con todo esto que estáis hablando. Y también me ha gustado mucho su pregunta sobre el sonido, porque a veces parece que nos olvidamos de ello, ¿no? Y bueno, yo tendría dos preguntas. La primera para Álvaro y Juan. Bueno, Álvaro con su vídeo, Juan con su luz. Bueno, los dos sois luz. Entonces, es un poco cómo compagináis, ¿no? Cómo compagináis, seguro que tenéis que, por supuesto, hay que ponerse de acuerdo pues, con dirección, con coreografía, con escenografía, pero entre vosotros que manejáis la materia prima, en el fondo es la misma, trabajáis con el mismo tipo de ondas electromagnéticas, ¿no? Y llenáis el espacio y lo coloreáis. Entonces, pues esto, ¿no? O sea, ¿cómo es vuestro trabajo en común? ¿Cómo os entendéis? Esto por la primera pregunta. Y la segunda iría para Juan. Y bueno, Monse seguro también pues, sabe mucho de este tema. Me refiero al tiempo. Vamos a ver, con la luz, ¿no? Pues llenamos atmósferas, dimensionamos, damos color, en fin, todo. Hay quien dice que es la última piel sobre el actor, sobre el decorado, todo esto. Pero por lo menos para mí es importantísimo el tiempo. Cuando digo el tiempo me refiero a la transformación, a las transformaciones de los cuadros de luz. No a que el foco se mueva, ¿no? No me refiero a la robótica, que los haces de luz se mueven, no me refiero a esto. Me refiero a cómo pasamos de unos cuadros a otros,
¿qué importancia, Juan, ¿no?, como iluminador, qué importancia piensas que tiene esto? Que no sea mejor, no sé, a veces me da la sensación, voy a espectáculos y me da la sensación de que han cogido, ¿qué tiene la máquina? ¿Qué nos da? Pues mira, si es una hidra nos va a dar 3 segundos de tiempo predeterminado, si es una jaguar nos va a dar 5 segundos y ahí se queda, ¿no? Entonces, o esa es la sensación que me da, ¿no? O sea, no sé, pues hacer unas transformaciones pues podría ser 8 minutos, ¿no? Y no me refiero solo a un amanecer, me refiero a otras cosas. Pues hablar un poquito. Decía lo de Monse, porque bueno, en la danza, ¿no? Pues Mónica. Perdón, Mónica, ¿no? Pues pensaba también, bueno, pues el tiempo es tremendamente importante, ¿no? Pues no sé, esto. Me gustaría que me hablaseis un poquito de esto, ¿no? Bueno, la primera pregunta la contesto así yo, en parte. Yo tengo la suerte de trabajar con Juan prácticamente desde que empecé. La primera obra de teatro que yo hice fue más o menos en el año 2002, creo, o 2001, y fue con Juan. Él es mi maestro, no solo en el tema artístico, sino en el tema de relación con el resto de los componentes en una compañía teatral. Por suerte, nos llevamos muy bien, ¿sabes? Entonces, cuando yo le digo que baje un poquito la luz, la baja, ¿sabes? Bueno, esto sería muy básico decirlo así, pero es un poco así. La colaboración directa en las jornadas de grabación de luces es así, es una colaboración, no es una dictadura ni hay jerarquía. O sea, los dos proponemos y los dos nos escuchamos, y eso es lo bueno de la relación, ¿no? Por suerte es así y los resultados se notan. Cuando trabajas con un iluminador que tiene en cuenta el vídeo, ¿sabes?, para hacer su trabajo y que trabajas a la vez, pues el resultado es mucho mejor. No solo en la cantidad de luz, sino también en la paleta de color, en los tiempos de entrada, incluso en los tops de regiduría, ¿no?, que nos ponemos de acuerdo para que los dos ir a la vez. Es vital, la comunicación entre iluminador y videoescenista en este caso es vital. Y ahora te dejo que hables. Bueno, gracias, Álvaro. Tenemos una relación fraternal también, o sea que... Como mi papá. ¿Qué voy a decir? Llevamos bastante tiempo y entonces yo para chincharle le digo que en definitiva un vídeo es un aparato de luz más y punto, no hay que darle tanta importancia, ¿no? Pero bueno, no es así porque realmente sí que conforma lo que vayamos a hacer y es un aparato de luz importante porque tiene movimiento, da más información de la que tú puedes aportar y bueno, y es otro lenguaje, entras en otro camino. No sé, yo no concibo trabajar por campos diferentes. Esto es lo mismo y cuando nos sentamos ahí tenemos que estar los dos a la par y buscar las cosas de forma común, ¿no? Este trabajo no se puede hacer por dos caminos diferentes. Es importantísimo estar de acuerdo y ponerse de acuerdo y llegar a esos compromisos de bajar la luz lo suficiente para que el vídeo tenga de la información que le pedimos, pero no tanto como para que los actores se pierdan, ¿no? Entonces, bueno, digamos que como llevamos mucho tiempo nos entendemos. En cuanto a la segunda pregunta, para mí una de las propiedades más difíciles de controlar de la luz es el movimiento. Tú puedes componer cuadros muy bonitos, hacer ahí arquitectura, copiar a los pintores, cosa que me encanta porque para eso son nuestros maestros y ya está todo inventado. Tú copias a Velázquez, copias al Greco, y lo haces de la manera más digna posible. El problema es cómo pasas de un sitio a otro. Ahí está el inconveniente y ahí está la dramaturgia de la luz que tiene que ir de acuerdo con lo que suceda y de que tú no puedes ir por otro lado, ¿no? Entonces, bueno, pues eso digamos que lo vas aprendiendo, lo vas practicando y tienes que llegar a esos compromisos de ir pasando de una situación a otra, como van pasando los actores, como va pasando la historia. Y sin molestar. O sea, no me gusta molestar, no me gusta condicionar a los actores, no me gusta decirle, bueno, a no ser que sea una parte del teatro clásico que necesitas, pero no me gusta. Me gusta arroparles,
no me gusta condicionarles. Entonces, en esa medida, pues va uno tratando de encontrar esa fluidez de la luz, ese ambiente que aporte, que permita la comunicación con el público, que de eso se trata, y de que no moleste, de que si alguien se fija, pues se fija. Pero a mí cuando la gente sale y me dice, uy, qué luz más bonita, bueno, si primero me han dicho me ha interesado la obra, me siento orgulloso. Si no me han dicho nada, como digo, bueno, es que no. Hola. Bueno, yo quería... Se quedó la pregunta en Ernesto, la última, de cómo afectaba el entorno socioeconómico y la coyuntura social. Me gustaría escuchar la respuesta de Ernesto. Y la segunda es, ¿cómo quiere influir un Centro Dramático Nacional en este entorno? Bueno, la primera pregunta, yo pensé que me había librado de ella, y entonces, porque esa es para nota, es decir, o no termino yo de entenderla, pues a lo mejor es muy obvio cómo influye, es que sería lo contrario, o sea, cómo no puede influir en seres humanos lo que está pasando y lo que cuentan, si lo que... O sea, quiero decir que no lo entiendo muy bien la pregunta, ¿puedes reformularla? A ver, la pregunta era, en un creador o una creadora, Sí. ¿cómo influye tu entorno a la hora de ejercer esa creación? Es decir, en la escritura, en el audiovisual, en la danza o... Pues influye, o sea, primero influye, evidentemente, no es como respiramos, pues sí, pues influye. ¿Cómo en mi caso? No lo he pensado, la verdad es que no lo he pensado, porque soy hombre de acción. Evidentemente, yo creo que todos tenemos una sensibilidad. Es verdad que ahora mismo hemos superado, afortunadamente, el mito romántico del ensimismamiento, pero yo no creo que sea una cuestión personal de este creador que está hablando. Yo creo que, en general, afortunadamente, es algo que percibo. Yo cuando estudiaba en esta RESAT nos decían, tenéis que hacer cualquier cosa menos pensar en el público. Pensar en el público era un anatema. Afortunadamente eso ha cambiado, claro que porque uno es público, porque uno antes que nada es público. Y como uno antes que nada es público, pues lo que hace, pues trata de estar. Y si uno está en la vida y está y si uno procura ser receptivo y no imponerle su rollo porque sí, o dar por sentado que los demás tienen que, pues, en fin, no sé, pues haciendo bien, honestamente las cosas y con un sentido. Es verdad que necesitamos, y ya vuelvo a la segunda pregunta, un centro dramático, pues no sé, un centro dramático, cualquier teatro, pues tiene una responsabilidad. Primero porque tenemos porque son puntos de encuentro de la ciudadanía. Entonces, claro, hoy más que nunca necesitamos esos puntos de encuentro para reconocernos, para orientarnos, para reflexionar colectivamente, porque el teatro tiene esa característica. Y claro, un centro dramático pues es un espacio que mantiene todos los ciudadanos en una sociedad muy diversa, muy dispersa. Vivimos en una sociedad muy diversa, muy dispersa, muy poco estructurada. Esto es un centro dramático nacional, estamos hablando de nacional, de un proyecto, si es que sí queda algo de él, que se llama España. ¿Cómo puede un centro dramático nacional? Es decir, que es una pregunta para nota, que reflexionamos, no, pero pensamos en ella día a día. Pues, por un lado, ofreciendo una programación que es una propuesta, que es un diálogo, una programación que se hace también recibiendo de los creadores que entendemos que son, de alguna manera, portavoces de la sociedad, también escuchando a la sociedad que no necesariamente son creadores escénicos, porque son los que nos mantienen, que es el espectador, y proponiendo, eso sí, pues proponiendo un espacio de reflexión que por un lado, en nuestras propuestas, evidentemente, si se elige hacer el rinoceronte de Ionesco, no es inocente esa elección, por ejemplo, y también si se
opta por recuperar la memoria es porque considera este centro, en este momento, mientras yo esté al frente de él, que la memoria es la herramienta, o sea, el recuperar, revivificar el legado es fundamental, entre otras cosas, para orientarnos de cara al futuro. Entonces, ese compromiso que, como gestor, en este caso, porque claro, me has hecho saltar, porque yo pensé que estaba aquí como creador, pero ese compromiso como gestor pasa por buscar, evidentemente, la excelencia. Esto es un servicio público, pero también con un discurso. Y ese discurso, como digo, pasa por la selección de los títulos y también por una apuesta por la dramaturgia española contemporánea, porque esto es un teatro nacional y yo sigo creyendo que todavía tenemos futuro como colectividad. Y el teatro siempre lo ha sido, siempre ha sido un generador, entre otras cosas, de autoestima social. En esas estamos. Hola. Yo voy a hablar desde el lugar de los actores, soy actriz. Y bueno, pues lo que nos encontramos generalmente es que después de un tiempo de ensayos, pues efectivamente pues llegan los ensayos generales, te ponen las luces, que normalmente pues ese proceso creativo lo han tenido los creativos con el director. Entonces, me parece muy interesante eso que estabais hablando de que, y quiero animar a que se lleve a cabo esos talleres o ese lugar de investigación, porque creo que en los actores también incorporar ese trabajo con los creativos puede dar mucho de sí. Yo he tenido la suerte de que he hecho unos pequeños trabajitos así a nivel personal en los que he podido trabajar con Juan Gómez Cornejo, y ahí, por ejemplo, he olido un poco eso, ¿no? Lo que es el trabajar con la luz, no solamente el que a ti te digan ponte en este lugar y que luego tú más tarde descubras que es porque te van a poner una luz, sino que realmente tú trabajes con ello para que vaya a favor de la interpretación y al revés. O sea, que tú sientas que esa luz, por ejemplo, es una daga que te entra y de ahí sale tu monólogo, ¿no? O que tú haces un grito y de ahí viene una luz, ¿no? Entonces, me parece muy interesante y pues animo a que eso ocurra, y no solamente en ese lugar de laboratorio, sino que a lo mejor las producciones podrían estar desde ahí, ¿no? Y más en un sitio pues, como el Centro Dramático Nacional, por ejemplo. Porque hay veces que es verdad que en algunas producciones, aquí en el Centro Dramático Nacional, pues está el de sonido. El sonido se incorpora más desde el primer día, pero, por ejemplo, la luz suele llegar a última hora. Entonces, los actores no estamos entrenados tampoco lo suficientemente para incorporar esa luz. O sea, que a lo mejor sí que, pues, que se te vea, que no te pille, pero no sé, ir más allá en ese trabajo. No, bueno, no sé, Esther, no creo que esto era una reflexión, no una. A mí me encantaría, sabes que me gusta trabajar con los actores y contigo también. Claro, pero, vamos a ver, incluso Esther, lo que dice que está bien, pero seamos justos, es decir, sí. Se puede lo que se puede. Claro, esto es limitarse es extenderse, que decía el clásico. Vamos a ver, aquí se trabaja con la luz, y tú bien lo sabes, 15 días antes, cuando se entra en sala 15 días antes. ¿En qué espacio que se tendría que ensayar los 2 meses de ensayo? Que aquí además se ensaya más. Cuando digo aquí, digo en los teatros públicos, que hacemos ese esfuerzo, evidentemente porque no tenemos tantas limitaciones como en el sector privado. Pero evidentemente eso que estás planteando hay que compararlo. Ya quisiéramos ensayar con iluminador desde el primer día de ensayo, estar 2 meses, pero bueno, eso hoy por hoy tenemos que irle ganando tiempo y espacio, pero no.
Sí, está, pero digo que un lugar de investigación, que evidentemente aquí hemos creado un laboratorio, que pero que eso ya casi es una disposición del creador, que hay creadores y creadores, y hay iluminadores que dicen a mí, y hay escenógrafos que dicen, te traigo aquí la maquetita y me voy a Sebastopol y buscaros la vida. Entonces, pues a ese no le puedes decir nada, eso es que ya depende de los talantes de los creadores. Sí, pero que va más allá de que lo que esté diciendo es para... No, ya, si no me siento... Pero mierda. No, bueno. Sí, sí. Bueno, yo si me permitís aportar creo que los centros públicos en esa medida dan lo máximo posible. De hecho, haces una producción privada y te vas 4 días como mucho a una ciudad o a un teatro de la comunidad a estrenar un espectáculo. Aquí, afortunadamente, se cogen con semanas y da tiempo a investigar un poquito y a probar con vosotros que, en definitiva, sois los modelos importantes, ¿no? No tanto el espacio, sino lo que estáis contando. A mí me encantaría, porque hay, es verdad, en las Auguin ensayan con luces desde el primer día. Ojalá se pudiera hacer esto, ¿no? Yo incluso a veces abogaría por un poquito menos de actividad y tener más dedicación a estas cosas, pero lo digo en plan egoísta, porque a mí me encantaría estar un mes ahí. Es verdad lo que dice Ernesto, hay creadores y creadores. Habrá gente que le guste estar ahí muy implicado y hay otro tipo de gente, pues efectivamente, que bueno, hacen una propuesta del espacio, de la luz y se van, ¿no? No sé, bueno, a mí me encantaría hacerlo. De cualquier manera, creo que hilo un poquito, y aparte, casi es como una pequeña reivindicación que voy a hacer. No una pequeña, una grande. Tenemos una gran deuda con la educación en España, en muchos aspectos. En los aspectos artísticos, más. En los teatrales, más. Y ya no digo en el aspecto de la iluminación. Me resulta curiosísimo que todavía un itinerario que está aprobado en la RESAT, que es iluminación, no se haya puesto en marcha. Está aprobado en la Comunidad de Madrid. Yo aprovecho perdonadme que me voy. No es a ti, lo digo porque hay mucha gente implicada. Yo creo que esto es una deuda. Yo no sé, antes me he quedado con una pregunta para José Antonio, es decirle, como ha escrito un cuento sobre el futuro y él ha analizado el pasado y puede tener más visión que nosotros en esto, yo le voy a decir, tenemos futuro, porque si no tenemos futuro, ¿para qué vamos a hacer escuelas ni nada? Si esto no. Pero si hubiera un poquito de futuro, yo diría, joder, seamos un poco europeos en esto. Que es que yo intentaré hacer todo lo pero si no te lo digo a ti, ya te lo he comentado más veces, pero quiero decir que hay cosas que ahora están paradas porque no hay dinero. Y es triste que trabaja muchísima gente conmigo, van saliendo, voy cruzando, me encantan tener alumnos, allegados, ¿no? De hecho, el Olimpia, que era esta sala, fue la sede del Centro de Tecnología del Espectáculo, y aquí han salido chavales que están ahora, bueno, chavales, ya son adultos, señores, en el Teatro Real, en Sevilla, o sea, hay... Y esto como que se ha parado. Y la gente que quiere estudiar, ahora le digo, vete a Estados Unidos, vete a Inglaterra, pero tienes que tener dinero, ¿no? Yo creo que aquí debemos de pinchar ya, los que si nos pensamos seguir dedicando a esto, a que salgan nuevas generaciones de gente y que no salgan tan torpes como en mi caso yo he salido. Porque, quiero decir, yo tengo una formación autodidacta, si tengo que reflexionar y enseñar, me cuesta la tira, porque es que yo no he estudiado esto en un libro, en la práctica, y la práctica es penosa porque necesitas 7 años más de lo que necesitas para aprender algo. Entonces, esto es una deuda que tenemos pendiente, tenemos que pinchar para que esto surja, y el tema de la iluminación está, y lógicamente el vídeo, pero como el vídeo va ligado a la luz, pues... Entonces, yo ya esta petición la vamos a hacer formalmente, vale, la vamos a hacer en la Comunidad de Madrid, voy a ir a ver, aunque sea Esperanza Aguirre, que todavía tiene influencias, pero yo creo que sí que tenemos una carencia ahí que hay que solventar. Esto no tiene nada que ver con el espacio teatral, perdonad. Bueno, sí, claro que sí. Por ahí creo que hay... Pero es que tienen ahí... Sí, sí.
Hola a todos. Y mi pregunta es casi, bueno, bajo un punto de vista, se verá rápido escenográfico, pero es como una segunda parte de la pregunta que ha hecho José Luis Raimon a Álvaro Luna de qué espacio o qué proyecto te gustaría hacer que no hayas hecho. Mi pregunta sería para todos, ¿qué espacio arquitectónico habéis soñado o en cuál os gustaría trabajar? Teniendo en cuenta que espacio arquitectónico no tiene que ser un espacio construido, una arquitectura construida. Puede ser desde un paisaje hasta una geometría definida, indefinida. Algo, es como un sueño en el que cada uno hubiera proyectado un espacio que todavía no está definido. Si hubierais proyectado vuestra creación, ¿en qué espacio tenéis en mente? Si alguno de vosotros tiene ese espacio ideal en el cual todavía no ha podido trabajar. Muchas gracias. Nos habéis dejado. Yo tengo un sueño de hace muchos años que cada vez está más cerca y espero que llegue pronto, que es que se utilicen proyectores así de pequeñitos, ¿sabes? Y que no suenen, y que den una caña de luz impresionante, y que se puedan manipular. Es más que un espacio, es una creación de espacios, ¿no? Que a partir de fuentes de luz manejables, de vídeo, podamos crear espacios a partir de los actores o a partir de los bailarines o a partir de... ¿Sabes? Ahora ya hay proyectorcitos pequeños, pero lo que pasa es que son tan pequeños y casi son un poco de juguete. Pero, son de juguete. ¿sabes? Son de juguete. Pero eso sería... Y después había otra de las cosas que hice hace muchos años, que era que los actores tuvieran una cámara en unas gafas y tal, y se viera lo que ellos ven, se viera proyectado, como ir eligiendo el punto de vista de cada actor, y ahora de repente tenemos las Google Glass estas, que cuando el Centro Dramático Nacional quiere invertir, cuestan $1.500, me parece. No sé. O sea, son pequeños sueños de evolución de la tecnología que los pienso solo como herramienta realmente, ¿no? Para poder hacer o crear otro tipo de espacios. Yo he probado con la GoPro, También. Pero esa, con un bailarín, en realidad mareante, ¿no? es un poco mareante, es decirte, no funciona. Bueno, yo tengo un sueño que es el poder hacer una coreografía con una estructura, vestido, que no tengo yo muy claro. Juan. Me estabais esperando a mí. Pensé que Ernesto se iba a lanzar. Estamos pensando. No, es que es una pregunta difícil, ¿no? Yo tengo pesadillas, es que no tengo sueños. Por ejemplo, ayer estrenamos el Teatro Clásico en Almagro y he dormido 3 horas, entonces la pesadilla ha sido cómo sacábamos el agua del foso que se inundó anoche. Entonces, sueño que se funde el equipo, que la mesa se queda bloqueada, que soy actor, que nunca se me ocurrirá en la vida y se me olvida el texto, porque es que me parece, yo os admiro a los actores que hay aquí, a los que yo no sería capaz de aprenderme lo que se aprende en tanto verso seguido y tanta, o sea, yo estoy flipado con los actores, por eso les arropo y les quiero. Es verdad, también tengo sueños fantásticos en donde crear espacios de luz y sueño con suelos y espacios arquitectónicos y con bailarines maravillosos y bueno, y yo qué sé, no es ninguno concreto. Cada proyecto procuro que sea un sueño y creérmelo a tope, ¿no? Ahora estamos con Mónica, que me ha invitado y soy un privilegiado de estar componiendo una cosa con ella y como única bailarina y maravillosa. Y bueno, y vamos a tratar de todo lo que hemos soñado y sobre todo lo que ha soñado ella, darle forma, ¿no? De la manera más simple posible, porque luego hay que ir de bolos por ahí y todo eso. Pero bueno, no sé. Sí, la verdad es que me gustaría que hubiera un poquito más de investigación en torno a este oficio de la luz, que creo que estamos todavía en mantillas y que seguimos chupando de la misma gente porque eran maravillosos, porque Wilson es un maestro, pero bueno, ellos han llegado ahí
porque les han permitido investigar. Si no te permiten investigar, no se llega a ningún lado. Y, como digo, es una herramienta complicada y para investigar hace falta un poquito de infraestructura. Pero vamos, somos afortunados de hacer esto. O sea que... Quería preguntar, hablando de esto de sueños, ¿no?, de cómo veis la participación del espectador en el espacio escénico, es decir, la disolución de los límites entre la realidad cotidiana del que está sentado como espectador y el espacio de los sueños, del catarsis, de las emociones en el escenario, ¿no? Porque me parece ver que hay muchas ganas de sentir, ¿no?, justamente en un mundo que está muy inundado de estar participando en todo de una forma muy... recibiendo muchos mensajes sin poder expresarse, ¿no? Y bueno, pues es una pregunta de cómo veis este aspecto, ¿no? Esta es la pregunta. Sí, es verdad que el espectador cada vez demanda más participación. ¿Cuáles son los límites? Pues no lo sé. Yo creo que, y lo he dicho antes, que ahora mismo, a lo mejor esto es irme por los cerros de Úbeda, pero es verdad que ahora mismo en España el 90% de los teatros son unos teatros que se diseñaron en el 19, con una concepción del espectador muy concreta, ¿no? Antes se ha hablado de la cuarta pared. Bueno, eran espacios, eran grandes folleres. La primera vez que se aplica la luz en España, en el teatro, es en el Teatro Lara y es en el foyer, en el vestíbulo. Es decir, es para que la gente se vea. El escenario sigue con las candilejas. Y, sin embargo, la luz eléctrica se aplica en el foyer. Es decir, son teatros del 19 que están construidos con este sistema de palcos para que unos se vean a otros, con estos folleres, con estos vestíbulos, y en los que se intenta que el espectador se anule, se le oscurece y tenga una relación de voyeur, esto que se dice la famosa metáfora de que mira por el ojo de la cerradura. Esa era la gran participación, y se producía una suerte de empatía emocional, y así participaba el espectador. Y en España además hasta bien entrado el 20. Y nosotros hacemos teatros, y yo insisto, en estas arquitecturas que están diseñadas para que esto se produzca. Es verdad que las propuestas de los creadores van en otra dirección, rompen la cuarta pared y procuran traspasarle al espectador el protagonismo de eso que se llama la agnición, antes, es decir, el reconocimiento, movilizar provocar un pequeño seísmo en su conciencia, para que nos pongamos estupendos. Eso antes se producía de una manera indirecta, lo hacía el personaje, y el actor en estos teatros le llegaba por empatía. Claro, ahora esto no pasa, o procuramos que no pase, o tratamos de desplegar otros lenguajes para generar más actividad en el espectador. Es verdad que, sobre todo en los años 60, se trató de implicar incluso físicamente y corporalmente a los actores, y esto es cierto. Yo no sé, hay compañías que trabajan en esta línea, en esta dirección. Yo creo que la voluntad de los creadores hoy en día pasa por ahí, lo he dicho antes, pasa por dialogar de una manera más directa con el público, pero eso desde el cargo de Thespis. En fin, es una reflexión que no tiene una solución, y sobre todo no hay fórmulas. Yo, por lo menos, como espectador, participo, y me gusta más participar sentado que corriendo en los espectáculos fuera del Baus. Yo. Y sueño más sentado, pero por mi manera de ser. Hay otros que no. Y esto pues es así de libre, y afortunadamente, como decía antes Juan, hay una oferta variadísima y donde todos cabemos, donde yo creo que además ya queda un poco también, es un poco antañón esta cosa de o lo mío o lo tuyo. Quiero pensar,
y sobre todo, hombre, la gente del mundo del espectáculo en ese sentido es un poquito sectaria, que si no es lo mío, pues... Pero yo quiero pensar que estamos en unos tiempos incluyentes y no excluyentes, y que hay propuestas para todos, y que evidentemente, pues el teatro sigue siendo un gran agitador, un gran movilizador, porque es un compendio de las artes, y hay muchos lenguajes en juego y es muy difícil. Ahora, también es verdad que hoy más que nunca, y esto ya lo decía Jouvet, ¿no?, cuando decían, bueno, es que la función, dice, es que el público no está inspirado. Yo creo que también el público, hoy más que nunca, tiene una responsabilidad, porque el teatro, igual que las meninas, es eso que se produce cuando uno ve un lienzo, y eso que se produce son las meninas. El teatro es... Inevitablemente eso se produce cuando un auditorio confronta con lo que está pasando aquí. Y bueno, pues ese es el lugar. O sea, quiero decir que el espectador tiene una responsabilidad enorme. ¿Cuántas veces nosotros en la publicidad nos encontramos con compañeros y dicen, pues a mí no me ha dicho nada, pues a mí no me ha tocado nada, pues vaya rollo? Entonces, claro, dices, ¿tú qué has puesto? Pues esa es la pregunta, ¿y tú qué has puesto? Y pues, yo creo que tampoco estamos en unos momentos como espectadores para que nos lo den todo hecho. Yo quería decir una cosa respecto a eso. Yo creo que la participación del espectador es uno de los pilares para el futuro. Creo que es vital que el equilibrio entre las obras de cuarta pared con las que no lo tienen cambie. Y hay una dificultad para eso. Creo que tiene que haber diversidad, está claro, pero la parte de espectáculos que hacen partícipe al público es pequeña. Y hay una dificultad añadida que se llama regulación. Ahora mismo una propuesta escénica en un teatro que se salga de lo que es el largo y ancho del escenario es casi imposible. Incluso en las supuestas salas que se han construido hace poco como multipropósito o multifuncional, que es una palabra terrible, ¿no? Porque al final no lo es. Porque al final te viene el señor de riesgos laborales y te dice... Aquí no puedes poner un proyector por si te cae alguien encima, ahí no sé qué, aquí tal, no sé qué. Y al final no se puede hacer nada, solo se puede hacer teatro a la italiana. Entonces creo que debería haber, por parte de la Administración, un poco más de flexibilidad a la hora de gestionar ese tipo de espacios, para que exista ese tipo de propuestas, ¿no? No he oído nada. Sí. Pocas veces. Pero precisamente por eso también, ¿no? Porque es difícil que te dejen hacerlo. No que te deje el centro, sino que te deje la propia regulación de espacios públicos. Yo creo que también hay otra manera de implicar al público, que no es que el público se suba al escenario o que el escenario se expanda a todo el espacio escénico. O sea, yo creo que además se hace muchísimo en Europa, y es que la creación o el proyecto, todo lo que son los ensayos, de alguna manera estén abiertos. Lo que pasa es que el creador español no está tan acostumbrado. Yo cuando he estado montando en Alemania he tenido un día sí y otro también. Si no era un colegio, era una gente que estudiaba Bellas Artes y venía a tomar bocetos, y si no, yo me tenía que ir a comer con un grupo de gente y les explicaba el proceso. Uy, perdona. Entonces, hay otra manera también de implicar al público. Yo te aseguro que cuando se estrenó esa coreografía, toda esa gente que había pasado por los ensayos era público. ¿Sí? Entonces, y se sentían de alguna manera como identificados, porque volvían a ver una escena que habían visto ensayar y de repente veían los cambios y que de repente había luz, ¿sabes? Entonces yo creo que hay muchas maneras, no solamente que el público sea partícipe físicamente en la creación, sino también de implicarlos en conocer el proceso creativo. Y eso les hace de alguna manera partícipes, sin tener que estar encima del escenario corriendo delante de la Fuga del Vals. Última pregunta. Hola. Yo era una pregunta acerca también de iluminación. Cuando, sobre todo, y ahora que también se están haciendo todos los espectáculos de flamenco, que tienen los cantaores, los guitarristas, los bailadores, se mezcla texto, hay vídeo, porque están, evolucionan muchísimo y se mezclan también distintos palos y demás. Presenta más problemas hacer una dramaturgia
para un espectáculo de flamenco que a lo mejor para un espectáculo de danza? Me toca a mí por alusiones, ¿no? Sí. Yo creo que es lo mismo. O sea, el flamenco es una disciplina como cualquier otra y la dramaturgia puede tener la misma importancia que en cualquier otra disciplina. He tenido mucha experiencia con el mundo del flamenco, me tiré viajando por todo el mundo con Mario Maya, gran maestro de los flamencos, y luego pues he estado muy asociado a esa disciplina y la he disfrutado y he procurado hacer bueno, mi visión personal de esa historia. Yo creo que no, la pregunta si es que presenta las dificultades es como cualquier obra, como cualquier coreografía, como cualquier cosa, no tiene por ser el mundillo flamenco una particularidad. Tiene una particularidad que son muy desordenados y entonces es difícil que se coloquen pero eso va intrínseco en su arte y que no saquen los vasos al escenario y estas cosas, pero vamos, salvado eso, luego lo demás pues son tan precisos como cualquier otro bailarín. Y yo, si me permitís hacer el tema de la cuarta pared es un histórico. Y la verdad es que aquí pretendes hacer un espectáculo a 3 bandas y no tienes dónde moverlo, entonces es muy condicionado esto. Entonces ya las productoras se dicen, oye, no vas al Teatro del Canal, que se puede poner en la Sala Verde a 3 bandas, pero nadie lo quiere hacer allí. Pues ha sido el caso de Emilia con Tolcachir, que lo he hecho, y él le gustaría como hacerlo como su teatro, pero no ha sido posible porque luego hay que girar, hay que vender el espectáculo y tal. Yo, de todas formas, voy a hacer una declaración de principios personal. Me gusta la cuarta pared, me gusta. O sea, yo entiendo todas las propuestas, entiendo la participación, pero yo odiaba que de pequeño en el circo me sacaran los payasos a la pista. Entonces, no me gusta eso. Y luego, cuando hay una participación del público que sea de verdad, a mí, no sé, por poner ejemplos, no voy a poner ningún ejemplo para que nadie se... Pero yo ir a una sala con público a 4 bandas y que dejen la luz encendida del público no me aporta nada, me separa y además... Normalmente veo al señor que bosteza, al otro que está con el móvil. No me gusta. Yo incluso a veces me atrevo a hacer la sugerencia, por favor, apagad la luz de sala. ¿Qué aporta esto? Que yo esté viendo a un señor rascándose. Pues nada. Entonces, a mí particularmente, esta historia de la separación, yo creo que el reto siempre... Ya digo que hay otro tipo de propuestas y de espectáculos. Lógicamente, Comedial, La Fura, pues hacen este tipo de historias y es así. O La Cubana, y lo hacen genial. Pero para contar historias, a mí esta separación me gusta. No hacer cosas así por hacerlas, no. Bueno. Había una pregunta. Bueno, que se queda una persona. Tenemos tiempo todavía. Un minuto. 5 minutillos más. No pasa nada. Buenos días a todos. Yo he terminado de estudiar la carrera de comunicación audiovisual hace poquito, porque, bueno, yo estaba en otra cosa. Y ahora, como he estado malito, tenía mucho tiempo libre, como ahora. Haciendo la carrera, tuve que escribir un guión, hice un largometraje que no se hará película jamás, porque es carísimo, habría que rodar en África concretamente, una travesía por mar, en fin, eso no se va a estrenar. Al final decidí, y en ello ando, aunque en la cabeza, hacer una novela. Y si triunfara, a lo mejor entonces alguien me compraba el guión. Digo esto porque ahora mismo estoy escribiendo una obrita de teatro. La escribí casi como monólogo porque sería lo más barato para poderla representar. Luego pensé en hacer otra variante que sería para la radio. Pero tampoco me quedaba del todo a gusto. Y ahora mismo estoy haciendo otra variante, esta sin terminar la obra, otra variante para representar en un escenario. Claro, oyendo hablar y viendo las posibilidades de una sala como esta, uno se entusiasma con escribir la obra con más cuerpo para que haya grandes focos y, en fin, una serie de cosas. Para mí, que soy novel en esto, y quizá para otros también, ¿cuál sería el consejo a seguir? ¿Creerme y soñar que va a ser posible o hacer la obrita barata
para que llegue a ser realidad? A ver, yo creo que como creador siempre uno tiene que imaginar. Si te pones limitaciones, vas de culo, cuesta abajo y sin frenos. ¿Que tú quieres un helicóptero que baja por el S? Pues primero plantéate el helicóptero. Que luego llegas al teatro y te dicen es imposible, ya te plantearás si en vez de un helicóptero va a ser una pluma que cae. Pero en el momento en que estás en el proceso creativo, y más que me estás hablando de escribir un guión, pues lánzate. El no ya lo tienes. Bueno. Sí, no, es una pregunta también. Pero está escribiendo. Estoy completamente de acuerdo con Mónica, con algunos matices. Hoy en día, el dramaturgo, que es una figura muy híbrida, hoy en día, y no digo que me parezca bien, solo estrena, y en ese sentido tal vez corre el riesgo de empequeñecerse si se ajusta, si se adapta al medio. Es decir, desgraciadamente hay muy pocas obras escritas desde ese aliento, desde la ambición, que traspasen o que despierten el interés, que despierten el interés del medio. Y en ese sentido, una obra buena, pero no muy buena, escrita para lo posible, tiene más posibilidades de estrenarse que una obra muy buena, pero no muy buena, escrita desde la ensoñación libre del creador. No sé si respondo a tu pregunta. A las 5 de la tarde comienza la siguiente mesa sobre pedagogía teatral. Muchas gracias por haber asistido y creo que es la hora de la comida, que veo que ya las caras empiezan a tener otro tipo de... Nos vamos, ¿ya? Podemos, me ha pasado el tiempo.